Hermanos, buenos días. Que Dios les bendiga. A quienes ya nos están acompañando también en la transmisión, que la bendición del Señor Todopoderoso les acompañe. Un saludo muy especial a nuestro querido Pastor Julio, que nos da mucha alegría volverle a tener aquí. Y estamos seguros que el Señor debe haber permitido que usted toque esas almas necesitadas y que haya podido llenar los corazones de ellos. Y también muchas gracias, Pastor, por permitirme tener este privilegio de estar aquí enfrente. Quiero empezar, si por favor, hermanos, me pudieran acompañar a leer unas dos porciones muy cortitas. Hechos 17:30, por favor. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que en todo lugar que se arrepientan. Si regresamos también un poquito, por favor, a Lucas 5:32. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, a la luz de estos dos versículos, quiero contarles una historia real, personal, muy cortita, muy cortita. En unas semanas anteriores, yo tuve el gozo de ver aquí en esta esquina a los jóvenes y entre ellos a uno de mis hijos que alababan al Señor a través de un instrumento. Y vino a mí el arrepentimiento porque yo me acuerdo hace unos 10, 12 años debe ser, en que mi esposa me pedía que le permitiera que mi hijo siguiera o tomara clases de algún instrumento musical. Y yo le dije que no me parecía. Y dentro de mí lo peor de eso, decía, y de paso es para que toquen la música de ellos. Qué tristeza hoy en realidad. Pero con la sabiduría y la perseverancia que tienen las madres, ella insistió y ella solita pagaba las clases a las que mi hijo asistía. Y hoy que le vi aquí en una esquina alabando al Señor, vino, como dice aquí, el arrepentimiento, porque mi hijo no estaba en una esquina cualquiera tocando música para el mundo. Como yo me recuerdo hace unos años, yo sí lo hacía, en los famosos serenos que dábamos de jóvenes. Y qué hermoso es ver ahora eso, que nuestros jóvenes se dediquen o aprendan un instrumento. Yo les digo, hermanos, con arrepentimiento, que los padres deberíamos inculcar y motivar a que desde niños aprendan a tocar algunos de los instrumentos que el Señor permite, y para que lo alaben a Él, para que esa habilidad que el Señor les da sirva para alabanza de Él y únicamente de Él. Amén, hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Pongámonos de pie. Estamos muy agradecidos, contentos con el Señor por esta oportunidad que nos da una vez más de reunirnos como iglesia, como cuerpo. Y creo que hay dos propósitos fundamentales por los que nos reunimos: alabar al Señor y escuchar su palabra. Y creo que eso es lo que anhelamos, hermanos, esta mañana: alabar al Señor y escuchar su palabra. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Así que, hermanos, alabemos al Señor
Démosle gracias, démosle toda la gloria, la honra, y a los hermanos que nos ven a través de la transmisión. Júntense con nosotros, alabemos, busquemos al Señor y esperemos que esa palabra que está esperando nuestro corazón caiga hoy como un refrigerio a nuestra tierra, a nuestras almas. Señor bendito, gracias te damos por este día, porque en ti, Señor, encontramos esperanza siempre. En ti encontramos misericordia, Señor, y en esta mañana nos acercamos porque, Padre, venimos con nuestra alma, Señor, deseando encontrarnos contigo y buscarte y adorarte, Señor. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús nos acercamos, tu precioso Hijo, para adorarte y para alabarte, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, oh Dios, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, oh Dios, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria, los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, oh Dios, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, oh magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, oh Dios, levanta tu voz, alábale en espíritu y con entendimiento, Señor. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia y al estar en tu presencia cantamos y danzamos para ti. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia y con gozo en el corazón exaltamos. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia y al estar en tu presencia cantamos y danzamos para ti. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia y con gozo en el corazón exaltamos. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios,
un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Como árbol estoy en la casa de Dios, un olivo en la casa del Señor. En la misericordia de Dios confío para siempre, confío en Él. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón y corazón, y glorifico tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón y corazón, y glorifico tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Misericordia es grande para mí, pues tú eres mi Dios, mi amanecer, alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón y corazón, y glorifique tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi Debemos de exaltarte, Señor. Oh, cómo no hemos de bendecir y alabarte, Señor. Cómo no adorarte, cómo no adorarte. Cómo no bendecirte. Oh, Señor, 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 mi alma te desea de ti. Mi alma tiene sed de ti, sed de buscarte, Señor, sed de bendecirte, Señor. Sobre todo aquel que busca tu rostro, Señor, tú impartes vida. En ti está la vida, Señor, tú impartes vida. Tu presencia trae vida a nuestros corazones. Tus palabras traen vida a nuestros corazones. Señor, tú eres la vida. Tú venciste a la muerte, Señor, y traes vida para todo aquel que quiere acercarse a ti, Señor. Oh, Cristo Jesús, poderoso, 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 Señor, poderoso. Es bueno venir a la casa del Señor. Es bueno venir a la casa del Señor y juntos alabar su nombre. Juntos
armonía, suplicando que derrame su gracia en la casa del Señor. Es bueno venir a la casa del Señor para encontrarnos juntos con Él, para buscar su rostro, porque aquí seremos purificados, porque aquí encontraremos la salvación para cada uno. Ahora vaya, saya sama, shara, naraya, vaya, sarra, vaya, sa, harra, y la vaya, Vuélvenos, Cristo precioso, vuélvenos, cambia nuestro corazón, transfórmalo. Señor, danos un corazón de carne. Oh, escribe tus leyes, tus mandamientos en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Hazlo, por favor. Hazlo en este día, en esta mañana, Señor. Aleluya. Las noticias a diario, hermanos, son noticias muy tristes, muy lamentables. Siempre hay reportes de gente que está muriendo. Y algo que se me venía a la mente en estos días es: ¿habrá alabanza en el Seol? ¿Te alabarán en el Seol? Hermanos, es tiempo de buscar al Señor. Y no solamente aquí en la iglesia, sino que es tiempo también en las casas. Buscarlo, alabarlo, hermanos. En todo tiempo, en todo momento es tiempo. Y que eso en nuestras vidas cause un efecto de caminar con Jesús. Porque en el Seol, hermanos, nadie te alabará, dice la Escritura. Y por eso en esta mañana cantemos una vez más con gozo, pero con alegría, hermanos, que estamos aquí en la casa del Señor para bendecir el nombre, para invocar su nombre en el cual hay esperanza. Y eso debe de causar en nosotros un gozo y una alegría. Hagámoslo una vez más, pero con todas nuestras fuerzas, hermanos. Aplaudamos con júbilo, con fuerza, y dancemos en la presencia de Dios. Aleluya. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Sea todo poder y gloria por los siglos de los siglos. A Él sea gloria y poder, ahora y por los siglos. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia. Vamos, hermanos, a estar en tu presencia. Cantamos y danzamos para ti. Aleluya. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia. Y con gozo en el corazón te exaltamos. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia, y al estar en tu presencia cantamos y danzamos para ti. Oh Señor, nos alegramos en tu misericordia, y con gozo en el corazón te exaltamos. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, oh Dios. Alábale en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Viste el manto de gozo en vez de tristeza, oh Dios. Levanta tu voz. Alábale en espíritu y con entendimiento. Oh, magnifica al Señor. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón.
alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón. Tu misericordia es grande para mí, pues tú has librado mi alma del Seol. Te alabaré, oh Señor mi Dios, de corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, con todo mi corazón en esta mañana. Es la dulce, dulce unción, descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce, dulce unción, derramándose como óleo sobre mí. Es la dulce, descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce, dulce unción, derramándose como óleo
Levantemos las manos, hermanos. Dulce unción, descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso, es la dulce unción, derramándose como óleo sobre mí, poderoso Cristo, resplandece en mí. Sacrifico a ti mi voluntad y escoger la estéril gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Ya pronto vendrá, poderoso Dios. Sacrifico a ti mi voluntad y escoger la estéril cantar de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Ya pronto vendrá la estéril alabado sea el Señor. Ya pronto vendrá. Delante de tu trono está la estéril que no da luz, Padre. Pero rendimos nuestra voluntad delante de ti, oh Dios eterno.
y decimos amén a ti, Señor, amén a tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en la estéril que no da luz, Padre. Levántala con tu poder y con tu gloria, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, eterno Dios. Gracias te da mi alma. Gracias te da mi alma por favorecernos, Señor, con tan gran bendición de estar delante de ti. Gracias, oh Rey, gracias. Acción de gracias. Te damos gracias esta mañana por el Espíritu Santo que tú has puesto en nuestro corazón y nos redarguye y nos lleva a Cristo Jesús. Te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Redentor, porque por medio de su sangre una y otra vez somos limpiados. Y te damos gracias por tu cuerpo esparcido en la tierra, Señor. Oh, por cada uno que ha sido lavado con esa sangre y que es nuestro hermano, te damos gracias. Gracias, Padre, por tenernos una vez más delante de ti, Señor. Gracias por la obra maravillosa que tú harás esta mañana en nuestro corazón. Te damos gracias por habernos permitido, Señor, juntarnos, Señor, una vez más para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias te damos esta mañana. Gracias por esa preciosa unción sobre nuestras vidas, Señor. Es lo que nuestro corazón anhela, es lo que nuestro corazón desea, es lo que nuestra carne anhela, Señor. Esa preciosa unción que solo proviene de ti. Aleluya, gracias, Cristo. Gracias, Señor. Es la dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce unción derramándose como óleo sobre mí. Es la dulce unción descendiendo a limpiarme cual torrente caudaloso. Es la dulce unción derramándose como óleo sobre mí. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú has venido a estar en medio de nosotros. Tu presencia ha llenado nuestros corazones.
Señor, tú nos levantas de cualquier estado espiritual, mental y aún físico en el cual podamos encontrarnos. Tú levantas siempre al pobre y al mendigo del muladar, Señor, y gracias por esa obra que esta mañana has hecho y también quieres hacer por medio del mensaje en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hace aproximadamente 3 semanas atrás compartimos un mensaje estando en México, en la ciudad de Monterrey. Una semana después compartimos un mensaje estando en el estado de Texas, en los Estados Unidos, una serie que es esperanza para el año 2021, y hoy concluimos esa pequeña serie de 3 mensajes, pero hoy le hemos titulado a ese mensaje El Nuevo Orden Mundial. Pero es la conclusión de esos 3 mensajes. Habrá momentos en que tendremos que compartir o grabar un mensaje en secreto, porque cuando Dios abre puertas también hay gran oposición. Y no sabía que había uno mayor que Obama, pero tuvimos conflictos y luchas, pero Dios permitió que su palabra siempre sea compartida, amados hermanos. Y hoy al compartir este mensaje creo que es lo más importante para este tiempo, no para este año, sino para este tiempo, para cada uno de nosotros, para la iglesia y sin lugar a duda para un mundo necesitado. El nuevo orden mundial. No hay duda que la iglesia y el mundo entero está entrando a un nuevo tiempo, y quizás es un tiempo de mayor o de mucha aflicción. Un meme o una caricatura que grafica y da un mensaje con un dibujo al final del año 2020 decía de una forma un poco cruel: ¿no será que el 2020 solo fue un tráiler, o lo que significa un anuncio de lo que viene en el 2021? Y que la verdadera película está por suceder, el verdadero caos está a las puertas de este mundo. Estamos entrando a un tiempo en donde aparentemente estamos perdiendo nuestras libertades, donde hay un estado profundo que gobierna sobre los estados que son muchas veces solo una cara visible, pero hay quienes gobiernan detrás de esas caras visibles que todos conocemos. Pero eso es irónico. La realidad es que esto ha estado sucediendo desde hace mucho tiempo atrás. Quizás llegará el día en que ese estado profundo dé la cara, pero no es nada nuevo ese mensaje, hermanos. Un ejemplo de la psicosis en la que el mundo puede entrar, y también nosotros los cristianos, es lo que se creó al principio de este año o al final del otro año con el tema de las redes sociales. Empezaron a circular mensajes sobre el peligro de una red social. Hermanos, pasarnos de una plataforma o una red a otra es jugar al gato y al ratón. Nosotros somos el ratón y ellos son más que gatos en realidad. Ellos son tigres de Bengala. Millones están saliendo de una red para entrar a otra que ofrece más seguridad. Seguramente la mayoría de ustedes ya han escuchado de eso, y no condeno a nadie si ya se pasó también. Aquellos grupos relacionados con hechos fuera de la ley, cualquiera que estos sean, como terrorismo, narcotráfico y estafas, fueron los primeros en pasarse a esa red. Ellos no necesitaron esta psicosis. Se dieron cuenta que es tan segura que ellos saben que ahí tienen menos problemas de ser controlados. Así que bienvenidos, hermanos. Si en realidad yo recuerdo que y fue un mensaje sencillo del Señor a mi corazón estando en Monterrey. Yo era voluntario del 911, estaba recibiendo un curso de primeros auxilios, cuando me entró a una de esas redes sociales un mensaje. Era un estafador y me dijo: tenemos todos tus datos, tenemos todas tus fotografías
y te damos 1 hora para que deposites en una tienda en particular cierta cantidad de dinero. Me perdí el curso porque empecé a, no voy a decir el nombre para no mencionar, pero hay una palabra, empecé a escribirme con ese estafador sobre, ¿pero por qué? Pero no tengo dinero. No puse atención más al curso, pero en eso razoné, ¿qué fotos mías tiene? ¿Qué información mía tiene? Que fui a comer a un restaurante, no tiene nada. ¿De qué me estoy preocupando? Hermanos, le corté. No había nada de qué temer, no había nada que ocultar en realidad. Y el día que persigan a Julio Barrientos, hermanos, ya el mundo se acabó. ¿Quién está pendiente de lo que hace Julio Barrientos? Nadie en realidad. No creo que haya necesidad de ocultarme tanto, pero por causa del Evangelio, pues es necesario, y no por causa de los malos, sino por aquellos que se oponen. Porque recuerdo, hermanos, o mejor dicho, me asombró cuando descubrí que hay hombres que se apoderan de las almas de otros, y hay hombres que se apoderan también de las iglesias, pero lo que no había llegado a la conclusión es que hay hombres que se han apoderado también de las ciudades. Y cuando alguien llega a la ciudad, como cuando Jesús llegó con los gadarenos, salieron y le dijeron, vete de acá. ¿Qué autoridad tenían ellos? Pero recuerdo cuando a un hombre piadoso le dijeron, tú ya no puedes vivir acá. Y no le estaban diciendo, tú ya no puedes ser parte de esta iglesia. Le estaban diciendo, vete a vivir a otra ciudad. O sea, también se habían adueñado de la ciudad. ¿Saben por qué él ya no lo siguieron persiguiendo? Por la misma razón que Nabucodonosor dejó a gente en Jerusalén, cuando los llevó a todos cautivos. Dice la escritura que dejó a los pobres y no los siguieron persiguiendo porque ya no tenían nada más que quitarle ni nada más que destruir en cuanto a su vida. Cuando se dieron cuenta que era sin ofender esa vida un perro muerto, dijeron, ya no hay necesidad que nos preocupemos por él. Pero hermanos, si en realidad quieres que no te controlen, renuncia a todas tus redes y contactos. Yo no lo estoy aconsejando, pero si tú quieres que nadie sepa de quién eres y que maneje tu información, la única forma es que tú renuncies a todos tus contactos, a todas tus redes, agarres tus aparatos, los tires a lo profundo de la mar y luego te comuniques con señales de humo o te vayas a vivir al campo mismo sin ningún aspecto de tecnología. Que nada controle tu vida. Ese sería un mensaje más sensato y honesto de no ponerse bajo un sistema que estar saltando de aquí para allá, movidos por los conspirativos de siempre que viven asustando a la gente. Pero al final hagan lo que ustedes crean que es conveniente. Amén. Pero me avisan, por favor. No quiero quedarme solito y de repente, ¿y a dónde se fueron todos? Jeremías vivió en un tiempo en donde se le quitó todas sus libertades. Hermanos, Jeremías ya vivió esta experiencia terrible del nuevo orden mundial. Hermanos, Jeremías vivió ya esto, pero hay algo curioso, que antes que apareciera en el tiempo de Jeremías el nuevo orden mundial, él ya era cautivo. Él ya estaba preso, él fue metido en una cárcel sin agua, donde solo había lodo y ahí lo dejaron abandonado. Y no fue el anticristo y no fue la bestia, sino fueron sus propios hermanos. ¿Y saben qué es lo asombroso? Cuando llega el nuevo orden mundial y cuando llega la bestia y controla a todo el pueblo de Dios, le dan a Jeremías un mensaje, le abren la puerta de la cárcel. Y dice en Jeremías 44, no el mensaje dado por sus hermanos y por el pueblo de Dios, sino por ese nuevo orden mundial. Y ahora dice, yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Estaba en una cisterna sin agua, metido en un lodo. Hermanos, antes del nuevo orden mundial, su cautiverio era antes en realidad.
Y estos cautivadores ahora le dicen, pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. ¡Qué increíble! Cuando empezó el nuevo orden mundial, en los días de Jeremías, para él fue el día de su liberación, el día en que él pudo vivir su libertad. Oh, hermanos amados, el que oiga, entienda. Pablo prefirió apelar al nuevo orden mundial de su época, a Roma y a ese anticristo que estaba en el poder, que se llamaba César. Y cuando él estaba en las prisiones con cadenas, él dijo: a César apelo, porque las cadenas y las intenciones de sus hermanos eran más crueles que las de ese nuevo orden mundial. El que oiga, entienda. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, verso 19 al 20, le habla a los cristianos y no pone sus ojos en el nuevo orden mundial, sino les dice: ustedes, hermanos, ante un sistema nada podemos hacer. No podemos ocultarnos, no podemos decidir, nos quitan nuestras libertades. Pero el apóstol Pablo le escribe a los de Corintios y les dice: porque de buena gana, no a la fuerza, no con los ojos vendados, no ignorantes, porque de buena gana, dice, toleráis a los necios siendo ustedes sabios. O sea, Pablo les dice cómo no usan el sentido común. Si hay fuego acá, hermanos, no van a esperar ni que yo les dé instrucciones, no van a pedirle: Señor, me quedo o me voy. Todos salimos corriendo. Y el apóstol han decidido aceptar esa forma de vida en la que están viviendo. Dice: pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y aun si alguno os abofetea. ¿Qué más sistema que ese? Pero no es un sistema a la fuerza, sino voluntario, y no es el anticristo, sino los hermanos, un nuevo orden mundial, porque Él es el que prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Y les animo a memorizar esos pasajes y en forma personal a poder repetirlos delante del Señor. En 1945 los nazis estaban siendo vencidos por los aliados y los judíos estaban siendo libertados de los campos de concentración. En ese momentito el mundo vio imágenes que nunca pensó que el hombre fuera capaz de hacer hacia su semejante, pero eran cosas horribles que hasta el día de hoy todavía sacude el corazón humano de la perversidad y de la dureza que hay. Pero la historia oculta una verdad. Cuando los judíos fueron liberados de los nazis, hermanos, muchos de esos judíos siguieron siendo cautivos. Muchos de esos lugares, esos campos de concentración siguieron allí y siguieron en manos del ejército de los Estados Unidos. Hermanos, siguieron siendo abandonados, siguieron siendo menospreciados. Lo asombroso es que recibieron más atención los prisioneros alemanes que los libertados judíos. Y un prisionero le dijo a un soldado: ¿cuál es la diferencia entre ustedes, los norteamericanos, y los nazis? Excepto que ustedes no tienen cámaras de gases. Pero no les daban de comer, no les daban atención médica. 2 soldados. A veces la salvación muchas veces viene no por la cabeza, sino por gente que tiene celo de Dios o un amor por su prójimo. 2 soldados empezaron a mandar cartas a todos los Estados Unidos para decir: esto está sucediendo, y esto no puede seguir sucediendo. Y los mandaron a que se callaran, a que no hablaran. Y ellos dijeron: no vamos a callarnos, vamos a seguir haciéndolo. Y hermanos, mucha gente respondió y empezó a enviar medicamento, empezó a enviar comida. Lo asombroso es que se embodegaron en Nueva York.
cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, pienso, Dios tiene una cuenta pendiente con Nueva York por lo que ellos hicieron en ese momentito. Habían judíos allí enfermos y con hambre, pero ellos estaban deteniendo los graneros y no llevando el socorro, hasta que al fin le llegó una carta al presidente y él dijo, ¿cómo? Esto hemos estado haciendo por meses. Y ahí obraron y trajeron liberación a esos judíos. Estamos preocupados por lo que hagan extraños y estamos entrando a un tiempo de pánico sobre el nuevo orden mundial, cuando la historia nos muestra que en la casa de Dios Caín mató a Abel, Esaú se levantó contra Jacob y ni aun Cristo pudo libertarse de lo que le hicieron los fariseos crucificándolo en una cruz. Hermanos, de una cosa estoy seguro: si viene un tiempo de dolores mayores a los que ya hemos vivido, es por una sola razón, sea el mundo o sea en forma personal cada uno. Si viene más aflicción de la que tú ya has vivido, es por una sola razón, porque necesitamos ser despertados y necesitamos volvernos a Cristo Jesús. ¿Cuál es el pasaje que leyó esta mañana nuestro hermano? Volvámoslo a leer en el libro de Hechos. Pero Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, si hay tiempo de aflicción y si entramos a un nuevo orden mundial, solo es porque tú y yo estamos lejos de Cristo y Él quiere que nos volvamos a Él. La iglesia hoy es como un lugar de reposo. ¿Conocen las casas de reposo? Hasta letreros que dicen, no toque la bocina, no haga bulla. Es un lugar de descanso, sobre todo para los adultos mayores. Pero la iglesia hoy es como un lugar de esos en donde todos dormimos plácidamente, nada nos despierta. Pero en algunos momentos de nuestro sueño y de nuestros días hermosos de reposo, afuera hay un adolescente que en la vecindad cada tiempo empieza a gritar. ¿No les ha tocado tener adolescentes que a la par de su casa siempre hacen escándalo? Yo tenía uno de ellos, solo que tenía 40 años, pero él nunca maduraba. Entonces él siempre de madrugada estaba haciendo fiesta. En Chile a los jóvenes le dicen lolos, y yo le decía, él es el lolo eterno, porque ya era casado con hijos, 40 años, pero vivía como este adolescente que yo les voy a relatar. La iglesia está en un lugar de reposo, pero solo se despierta cuando ese adolescente afuera, en la calle, empieza a hacer escándalo. Cada cierto tiempo, ¡fuego! ¡Fuego! Empieza a gritar. Y en otra ocasión, ¡terremoto! O en otra ocasión, ¡terroristas! ¡Terroristas! O en otra ocasión, ¡la bestia! ¡La bestia! O en otras ocasiones, ¡comida gratis! Siempre está despertando a todos. Siempre está causando pánico o emociones externas, pero a los pocos minutos todos volvemos a nuestro sueño profundo, a nuestro adormitar espiritual. Recuerdo cuando era pastor en una región del norte de Guatemala, un líder nos había prometido visitarnos, y cuando se llegó el tiempo me acerqué a él y le pregunté, ¿nos va a visitar? Estábamos emocionados por esa visita. Ya era el tiempo y le pregunté, ¿nos va a visitar? Y su respuesta no la he olvidado, pero él me dijo, ¿no te das cuenta? Ya estamos en el tiempo del fin, no tengo tiempo para eso. ¿Cómo piensas que yo voy a ir a ese lugar? Si ya estamos en los eventos del fin, ya no hay tiempo para esas pequeñeces. Hermanos, la iglesia está tan metida en teorías conspirativas
en una inminente sacudida o en cosas extraordinarias que pasarán, que ya no tiene tiempo de caminar con Cristo Jesús, ya no tiene tiempo de evangelizar, ya no tiene tiempo de hacer algo por los necesitados. Le decía a unos hermanos al principio de la reunión, en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias y todos saben que nuestra iglesia es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia, la iglesia que si no cambia su actitud será vomitada de la boca del Señor. Pero hay un rasgo, ahí muestra dónde está Cristo. Él dice: yo llamo a la puerta, o sea, Cristo está fuera de la iglesia. Y si alguien quiere encontrar a Cristo, yo sé dónde lo pueden hallar. Vayan a las calles donde hay mendigos, donde hay pobres, donde hay enfermos, vayan a los hospitales. ¿Qué lugar? Recuerdo que en una ocasión andaba buscando una dirección y pregunté, me dijeron queda por el parque 12 de noviembre, pero ni se acerque allí, porque tenía mala fama, o hasta el día de hoy tiene mala fama. Pero unos hermanos con esa mala fama llegaron allí y descubrieron que en medio de todo ese ambiente malo hay una familia, creo que es venezolana, que no tiene ni dónde dormir, que no tiene ni siquiera una colcha para el frío. Hermanos amados, Cristo puede ser hallado en esos lugares. Lo que estamos contemplando en este tiempo aparentemente es el final de uno de los imperios más gloriosos de toda la historia. No sé si ha existido otro tan glorioso o que ha durado tanto como los Estados Unidos de Norteamérica. Pero la realidad, hermanos, es que más que ver cómo se derriba un imperio, estamos viviendo una decadencia y una oscuridad espiritual. Eso es más preocupante que estar esperando cuándo caen las torres. Los Estados Unidos no va a caer físicamente, o no serán destruidos por una guerra civil como ya están los conspirativos hablando, ni tampoco por un megaterrorismo como nos han hablado por tantos años. Pero es un hecho que un reino dividido no puede permanecer. Y los Estados Unidos, si hay un rasgo que tienen hoy, es que es una sociedad dividida completamente. Su destrucción no va a suceder, ya sucedió, hermanos, al haberse apartado de Dios. Y cuando alguien se aparta de Dios, ¿qué más le puede esperar a esa vida? ¿Qué más puede suceder? Adán y Eva cayeron, pero siguieron viviendo. El sacerdocio de Elí fue destituido, pero siguieron viviendo. No es lo que es, no esperemos eventos físicos, sino son experiencias espirituales. Lo que tenemos que estar conscientes, hermanos, de lo que puede suceder. Y otra cosa que se ha perdido en este último tiempo de la mentalidad cristiana es el enfoque de dónde Dios se está moviendo, en dónde Dios escribe la historia. Hermanos, agarren la Biblia, que para mí es el libro de historia más importante para aprender. Y en ese libro de historia que es la Biblia, Dios solo relata un lugar donde Él escribe y hace sus eventos, que se llama la tierra de Israel. En Israel Dios ha escrito su historia, y en Israel es donde Dios se está moviendo siempre. Pero cuando aparece Babilonia, es porque allí fueron llevados la descendencia de Abraham. Cuando aparece Egipto, es porque ahí fueron llevados los cautivos del pueblo de Dios. Cuando aparece Roma, es porque el apóstol Pablo, un descendiente de la tribu de Benjamín, estaba allí compartiendo el evangelio. Si se menciona en la Biblia otra nación, es por una sola razón, porque hay un judío en esa nación. Y no estoy levantando a los judíos, porque cada cristiano tiene a un judío en su corazón que se llama Jesús de Nazaret. Hermano, y si Jesús de Nazaret reina en tu corazón, cuando se escriba la historia, no importa que tú vivas en una choza y que ni siquiera tenga número tu casa, pero cuando se registre la historia,
esa calle, esa casa va a ser registrada en los eventos de la historia de Dios. Pero ¿qué importa las historias y los imperios? Hermanos, lo que importa es dónde Dios está escribiendo su historia y las cosas maravillosas que Él está haciendo. No sé si ustedes han oído, mejor dicho, la fantasía, y yo les aseguro que el 90% levantará la mano, aunque no necesitan hacerlo. ¿Cuántos han oído que el himno del Ecuador es el segundo himno más bonito del mundo? Levanten la mano, hermanos. Saben que esa pregunta, si se la hago en El Salvador, los salvadoreños dicen, no, es nuestro himno. Los guatemaltecos, no, es nuestro himno. Los chilenos, es nuestro himno. Se me borró de la mente esa frase. El asilo contra la opresión. Es parte del himno chileno. Los mexicanos, hermanos, ¿dónde se creó ese pensamiento? Pero todos los países creen que su himno es el segundo mejor del mundo. ¿Saben que también se creó una fantasía? Que en nuestro país Dios va a hacer un gran avivamiento y que nuestro país es el Israel espiritual de este tiempo. ¿Han oído hablar eso del Ecuador? Pero de Guatemala sí lo escuché, de Chile sí lo escuché y de otras naciones los he escuchado. ¿Y saben qué es lo que me sorprende? Que usan los mismos pasajes. Hermanos, la historia de Dios es la única que me interesa. No las conspiraciones, no el nuevo orden mundial y no profetas que andan vendiendo sus mercancías para sus propios intereses. Dice el profeta Isaías en el capítulo 40 y verso 15: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. No una nación, estamos hablando del conjunto de naciones. Hermanos, perdonen, esto no es exageración, pero miren qué valor le da Dios a las naciones, como la gota que cae del cubo de agua. O sea, tú agarras un cubo, dejas caer todo el agua y de repente le mueves y ¡pum!, cae una gota. Ese es el valor que Dios le da a este mundo. Ante su gloria, hermanos, somos nada en realidad. Que Él se acuerde de nosotros, eso es de dar gracias y eso es para alabarle. Dios escribe la historia siguiendo las huellas de los justos en cada nación, no lo que hacen los políticos. Y no es grande una nación en sí misma por sus grandes eventos, descubrimientos, sino solamente es grande cuando los justos están en ella, hermanos. Si no, es una Sodoma y Gomorra que Dios la considera digna de vivir si hay 10 justos viviendo allí. Pero puede ser Roma, puede ser Egipto, puede ser el gran imperio, pero si la sal pierde su sabor, es una gota en el cubo de agua, esa nación que no importa, hermanos, excepto por las almas perdidas en ese lugar. La palabra hebrea para el exilio se llama galut. Alguna vez ustedes, cuando oyen las historias del exilio de Israel, ellos van a repetir esta palabra, el galut, o sea, el exilio. Y la palabra hebrea para la redención es geulá. Lo asombroso es que galut y geulá, exilio y redención, en el hebreo es la misma palabra. No cambia, excepto que redención, que es geulá, tiene una letra de más, que es la letra Aleph, que es la primera letra del nombre Elohim, que es Dios. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? Que la diferencia entre la muerte y la vida, el exilio o la redención, que vivamos o que estemos en la miseria, es una letra, que en otras palabras es si Dios está presente en tu vida. Si Dios está presente en tu vida, ¿cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu exilio? ¿De qué vamos a temer si Dios es el que está manifestándose en tu vida? Si Él está presente, es una redención continua. Pero si Dios no está presente,
Aún tu sueño americano es un exilio en el cual tú te encuentras hoy en día. Aún la experiencia más hermosa de esta vida. Hermanos, decía nuestro hermano en esta mañana sobre el Seol, ¿le alabarán? Los muertos en el Seol no le alabarán. Muchos o a veces vivimos estados en el cual ya estamos en el Seol, porque la diferencia entre el Seol y el cielo lo hace solo, no es algo físico, lo hace una persona que es Dios mismo, hermanos. Tu infierno es no las pruebas económicas ni los conflictos matrimoniales, sino dónde está Dios en este momento en tu vida. Y tu gloria debe ser la presencia divina afectando cada día tu corazón, hermano amado. Amén. He predicado, pero antes quiero mencionarles la sencillez de un hombre llamado John MacArthur. Tal vez alguno de ustedes lo ha escuchado. Hay tantas teorías conspirativas, pero a él una mujer lo presionó para que respondiera sobre la vacuna y le hizo la pregunta, le hicieron muchas preguntas y al fin esa mujer lo arrinconó y le dijo, pero usted en lo personal, ¿se pondría o no la vacuna? Y era de haber puesto una música algo así, tananana. Hermanos, la respuesta de él me impresionó, porque él dijo algo sencillo: si necesitara ir a algún lugar del mundo por el bien del evangelio y el propósito del reino, y ellos allí, o sea, la autoridad, me dijeran, no puedes venir a este país a menos que te pongas la vacuna, yo lo haría. Ahí se acabaron las teorías conspirativas. Él dijo, si por causa de Cristo necesito padecer esto o aquello, yo lo haría. Hermanos amados, por un virus y por la crisis económica, obviamente, pero el problema mayor no son ni el virus tomando el poder esta semana en la nación de los Estados Unidos. Lo más terrible de esta generación es que no hay bálsamo en Galaad. Lo más terrible, hermanos, que no hay una voz que clama en el desierto, en medio del pueblo de Dios. Un rey, al oír a cientos de charlatanes, y esos charlatanes todos tenían el título de profetas, él al final hizo una pregunta: ¿y no hay profeta en Israel? Él estaba reconociendo que eran charlatanes nada más, pero ninguno de ellos tenía la voz de Dios. Eso es la crisis de esta generación, no el nuevo orden mundial, hermanos amados. Y yo quiero llevarlos a un mensaje que he predicado estos últimos 3 domingos sobre la vida de José. Y he predicado sobre la vida de José porque Dios me ha estado enseñando sobre la vida de José y porque es lo que la iglesia y cada uno de nosotros estamos viviendo y es donde estamos parados. Estamos ahorita en medio de las vacas flacas. Y recuerden, cuando José se reveló a sus hermanos, les dijo, esto todavía está recién empezando. Y no podemos, hermanos, saber qué viene el día de mañana. Por eso es tan importante oír una voz que clame en el desierto y nos dé esperanza o nos dé la dirección para saber cómo caminar en estos últimos días. Pero yo quiero que leamos en Génesis 45:7. En Génesis 45:7, si pueden ir allí. José le dice a sus hermanos, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Las vacas flacas no era el problema. Lo que era necesario es que el pueblo de Dios entrara a los propósitos de Dios, que el pueblo de Dios alcanzara lo que Dios tenía para sus vidas. Dios va a usar muchos medios e instrumentos, personas y tratos y fracasos para que los propósitos de Él se cumplan en nuestra vida. Pero después de mucha aflicción, dice allí, Él dice, para daros vida por medio de gran liberación. Hermanos, si hay una gran liberación, es porque hay una gran aflicción. Y entonces entendemos que la vida
está por ser derramada en esta hora, hermanos. Si vamos a entrar a un tiempo mayor de aflicción, si estamos entrando a un nuevo orden mundial, dejemos de escribir libros apocalípticos y empecemos a predicar que la vida está presente, que Cristo Jesús está disponible para el pobre y que Él es el único que puede sacarnos de cualquier tiempo de oscuridad en el cual estamos viviendo. Pero piensen esto, hermanos, ¿cómo no vamos a ver esa sombra de José y sus hermanos como la historia de la iglesia hoy en día? A José, cuando él vivía con sus hermanos y comía con él y andaba con ellos lo rechazaron. Ellos no pudieron reconocer lo que había en su corazón. Ellos no le creyeron a lo que él hablaba. Estando en esa comunión, lo rechazaron. Luego lo rechazaron en la aflicción. Lo vendieron, lo entregaron. Pero hermanos, ese no fue el problema. 22 años se olvidaron de su hermano. 22 años aguantando con una mentira. Saben que yo estaba, así se los digo, hermanos, en Dallas con mis nietos cuando recibo una llamada y me dicen, están leyendo una carta sobre usted y están diciendo que va a hacer esto, que va a hacer esto, que va a hacer esto, que va a hacer esto. En serio, yo no lo sabía. Le contesté yo a la persona, yo no tenía idea de que eso era lo que yo iba a hacer, pero está bien, gracias por la fama que me hacen. Pero solo pónganse a pensar, hermanos, 11 hermanos son participantes de una maldad, entregar a su hermano, venderlo como esclavo. 11 hermanos le mienten a su papá y ven cómo se destruye su salud, su vida, y por años él ya no sonríe, él ya no vive, él está muerto en vida. 22 años viendo a su papá morir y ellos están allí guardando silencio. Hermanos, yo no sé cómo es la relación de un casado con su esposa, pero mi esposa no me tiene que interrogar qué hice. Yo le cuento todo a ella, quizás todo. Yo le cuento todo a ella. No, lo que sucede es que yo todo se lo resumo en un minuto, pero le trato de contarle todo. Pónganse a pensar, 11 hermanos. Hermanos, qué pacto. Guardaron un secreto por 22 años que ni a sus esposas se lo compartieron. Si a una esposa se lo hubieran compartido, no sé si hice un mal comentario. Pero hermanos, pero pensemos en esto, no en que no revelaron el secreto, sino que ¿acaso ellos no oraban? ¿Acaso ellos no iban a esas iglesias donde siempre dicen al final de cada culto, Dios estuvo aquí? Hermanos, ¿acaso ellos no se expusieron a la presencia de Dios? ¿Acaso ellos no tenían corazones verdaderos y genuinos? Ni aún en la presencia de Dios ellos consideraron digno arrepentirse o revelar el secreto. Eso lo sabremos el próximo domingo. Pero hermanos amados, ellos rechazaron a José en la aflicción. Ahora, cuando José estaba en el reino, tampoco lo reconocieron. No lo reconocieron en la aflicción, no lo reconocieron cuando se sentaba a su mesa, tampoco lo reconocieron en el reino. La iglesia hoy no conoce a Cristo en el cuarto de oración, no conoce a Cristo en esa búsqueda interna, no conoce a Cristo morando aquí en su corazón. Hermanos, Cristo es la persona más cercana a nuestra vida. Caminemos hablando con Él, viéndolo a Él, experimentando su amor paso a paso, no solo el domingo, sino siempre. Pero hermanos, la iglesia no conoce a Cristo aquí adentro, pero tampoco en la aflicción. Tampoco en la aflicción. Al empezar el año pasado estábamos esperando una palabra de Dios. Oh Dios, ¿dónde estás tú? ¿Qué está pasando? Y alguien dijo, los demócratas, así. Y nuevamente vamos y enfocamos nuestra atención a cosas externas. Pero en la aflicción Él quiere darnos vida. En las pruebas Él quiere consolarnos. Él quiere ser nuestro sustento en esa hora. ¿Cómo lo conoceremos en el reino
si no lo hemos conocido en el cuarto de oración y no lo hemos conocido en la aflicción de nuestra vida? Esa es la historia de la iglesia. Pero para terminar este mensaje, quiero mencionarles lo que Dios a mí me ha enseñado en su presencia y en experiencias personales en este viaje que hice. José tuvo 2 sueños. Faraón tuvo 2 sueños, o un sueño partido en 2. La casualidad es que José tiene un sueño grande y uno sencillo. Faraón tiene un sueño grande y uno sencillo. Uno de esos sueños es similar al sueño, uno de los sueños de José es similar al sueño de Faraón, pero la atención siempre está en la grandeza. Y José soñó que estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Y Faraón soñó algo tan grande que hasta el mundo usa esa frase: las vacas gordas y las vacas flacas. El mundo utiliza la frase las vacas gordas o las vacas flacas. Y eso nos revela que el corazón humano, aún dentro de la iglesia, tiene 2 motivaciones: el reino, que tiene que ver con las estrellas, con el sol inclinándose, y las vacas gordas. Hermano, tú y yo estamos acá, y nuestro hermano Carlos lo expresó. Venimos hoy para alabarle a Él y por una palabra de Él, pero en la naturaleza humana el corazón busca ser grande y el corazón busca ser próspero. Pero la atención de Dios se centró en el otro sueño de José y en el otro sueño de Faraón. ¿Se acuerdan qué soñó José aparte del sol, la luna y las estrellas? ¿Se acuerdan de lo que soñó Faraón aparte de las vacas gordas y las vacas flacas? Ambos tuvieron un sueño relacionado al trigo, relacionado, hermanos, al trigo. Y lo que Dios está viendo en su iglesia y lo que hay aquí adentro es que somos una multitud de espigas menudas y abatidas, menudas, enfermas y abatidas del viento solano. Hermanos, ¿de qué nos habla el sueño de José? Del trigo, del pan. ¿Y de qué nos habla el sueño de Faraón? Del trigo y del pan también. ¿Y saben cuál es el problema de nuestra generación? No, nada tiene que ver con el orden mundial, nada tiene que ver con un estado profundo y nada tiene que ver los Estados Unidos. El problema de hoy en día es que no hay pan en la casa de Dios, hermanos. El problema de hoy es que el pan de los cielos ha sido sustituido por ambiciones personales, odios y mensajes secos y muertos. Yo decidí no volverme a sentar a escuchar a hombres que entretienen, que condenan a otros y que contaminan los púlpitos, no con sus pecados, sino parándose allí domingo tras domingo, teniendo una congregación necesitada, enferma, y esperando una palabra de Dios, y no pueden decir. Yo no estoy hablando del predicador, sino de dar este mensaje: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Hermanos, lo único que tenemos que predicar es a Cristo. Y si no tenemos a Cristo y una experiencia viva con Cristo, ¿qué me importa el nuevo orden mundial, hermanos? ¿Qué me importan los imperios? ¿Qué me importa lo que hagan estos ahora? Solo necesitamos el pan del cielo para esta época. El mundo sabrá que Dios reina en Sión cuando vuelva a haber pan en la casa de Dios, cuando una voz clame en el desierto, cuando el espíritu profético sea restaurado y no palabrerías de hombres. Hermanos, hace 20 años, entre 20 y 22 años atrás, yo tuve, sin ser José y sin ser Faraón, tuve 2 sueños. Y 2 sueños tan diferentes uno del otro, en la misma historia. Un sueño grande, un sueño chico. Inmediatamente que tuve esos 2 sueños, se cumplió uno y le compartí a mi esposa los 2 sueños. Pero cuando empezaron a suceder unos eventos de esa época, es lo que yo había soñado. Y le dije a mi esposa: mira, yo ya había visto eso. Yo estaba parado en 2 lugares diferentes.
hasta podía ver, cuando vi las imágenes en la televisión, le dije, eso ya lo había vivido, solo que no entendía lo que iba a suceder. Pero el otro sueño, un sueño pequeño, hermanos, pasaron años, donde solo lo guardé en mi corazón, pero tenía que ver con una ciudad de Europa, donde yo estaba en un camino y había un cruce, y yo preguntaba con los que iba allí, ¿a dónde va ese camino? Y me dijeron, a Francia. Entonces yo dije, bueno, ya que estoy aquí, vayamos a conocerlo. Ese fue el sueño. 20 años, quizás más de ese sueño, se lo había compartido a mi esposa. Lo tenía en mi corazón diciendo, cuando vaya de misionero a Europa. Y en una ocasión alguien me dijo que había la posibilidad de que yo fuera a un país de Europa. Y me emocioné porque yo dije, como Abraham cuando quiso dar a luz el hijo de la promesa, yo dije, ahora se cumplirá este sueño. Llegó el tiempo de que quizás se cumpla, pero hermanos, 20 o 22 años con un sueño que no había forma que se cumpliera. Pero en este viaje a los Estados Unidos, mi yerno me dijo, quiero llevarlo a dar un paseo. Él vive afuera de la ciudad y me dijo, quiero que conozca el campo. Y nos fuimos al campo, habíamos viajado por más de hora y media cuando llegamos a un camino y había un cruce en ese lugar. Y cuando estábamos a punto de desviarnos, yo dije en mi corazón, este lugar lo conozco, este lugar yo ya he estado aquí. Inmediatamente me acordé, pero si este es el sueño que yo tuve, esto fue lo que yo vi hace más de 20 años atrás. Es exactamente el lugar donde yo estaba parado. Y le pregunto a mi yerno, ¿a dónde vamos? Y él me dice, a París. Hermanos, en el campo, en los Estados Unidos, había una ciudad que se llamaba París. Hermanos, en ese instante íbamos de cacería a probar un rifle de francotirador, armados hasta los dientes. No tienen idea de cuántas armas llevábamos, pero lo único que yo hice estando en ese lugar es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo escuche? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Qué quieres hablarme? Señor, tú sabes que soy sordo, pero tú tienes el poder para hablarme, aun cuando yo no soy capaz de entender. Hermanos, estábamos en un campo donde habían 500 mínimo acres de terreno. Era un campo enorme. Y al final le pregunto a mi yerno, ¿y qué siembran acá? Y él me dijo, trigo es lo que siembran acá. Y hermanos, a mi corazón Dios habló claramente. Yo solamente te estoy levantando en esta hora, no para edificar una iglesia, sino para que des una sola palabra, para que seas una voz que clame en medio del desierto. Hermanos, estaba aquí en el Ecuador cuando prediqué un mensaje, y un mensaje que yo lo iba a predicar en otro país y lo iba a predicar pensando en otra gente, pero ya que lo tenía guardado dije, prediquémoslo acá. Pero cuando me bajé me recibió un hermano y me dijo, me hizo algo así, ¿usted no sabe que con este mensaje se acaba de poner la soga al cuello? Sí, le dije yo. Y hermano, uno de los líderes más adelante me dice, tú estabas hablando de mí. Yo estaba hablando, ni sabía que tenía dedicatoria mi mensaje, pero en realidad, si tenía alguna dedicatoria, mi mente estaba en otro tipo de persona. Pero ese mensaje me valió que yo perdiera la amistad de muchos, pero sobre todo del liderazgo de la iglesia. Estando en Monterrey, yo necesitaba a unas 8 personas instruirles yo también colaboraba en un ministerio de abuso a la mujer. Yo era el que preparaba a los consejeros, tenía que darles una plática una plática para animarlos a ellos. Tenía un mensaje guardado, no tenía ganas de predicar. Entonces dije, lo voy a subir a un canal que tenía mi yerno. Me dijo, yo tengo un canal ahí que hace años que no utilizo.
¿Saben cómo se llama ese canal? Nardo Puro. Entonces le dije, subámoslo allí y le voy a pedir a estas personas de la consejería que lo escuchen. ¿Saben cómo se llamaba ese mensaje? Voz que clama. Pero cuando lo subimos estábamos pensando en esas 8 personas o menos en la consejería. Pero cuando el liderazgo lo supo, me llamó y me sentó y me dijo, ¿qué pretendes? Me acordé cuando los hermanos de David le dijeron a David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué pretendes? ¿Ser grande? ¿Ser importante? ¿Ser escuchado? ¿Tener seguidores? Hermanos, quiero terminar este mensaje leyendo Primera de Samuel, capítulo 3 y verso 21. Dice allí, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por causa del pan vivo. Quiero decirles, hermanos, que es lo único que la iglesia necesita en esta hora. Una voz que clame en el desierto. Y a lo que Dios nos ha llamado aquí, al venir al Ecuador, es a compartir lo que Él nos dé para compartir y nada más, hermanos. Levantaremos esta iglesia y trabajaremos, pero para que esa voz sea escuchada también, hermanos, y para que sepamos que en esta hora no se trata del nuevo orden mundial, no se trata de un estado en medio de otro estado, sino se trata que el reino de Dios venga a esta tierra. Pero el reino de Dios tiene que empezar en nuestra propia vida, y el reino de Dios vendrá cuando escuchemos su voz hablando a nuestro corazón. ¿Cuántos quisiéramos empezar a vivir la vida cristiana a partir de este momento? Que significa hacer a un lado todo lo que estamos viendo en las noticias, todo lo que probablemente está por suceder, y ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Y le decimos, Señor, háblame, tus palabras es lo único que me sostendrá en esta hora. No soy ni Juan el Bautista. Hermanos, yo sé de 2 hombres. Uno dijo del otro, ese es el profeta que Dios levantará en esta generación. Y otros habían dicho de este otro, es el Juan el Bautista que Dios levantará para esta hora, para traer a su pueblo a sus caminos. Y por casualidad uno de ellos llegó a Chile, y por casualidad yo fui su chofer, y yo lo fui a escuchar predicar en una iglesia donde habían 8 miembros, todos de 60 años para arriba, y la mitad se durmió. Piensen, hermanos, qué clase de culto sería ese. Pero él tenía una voz tan profética que aún en ese lugar predicó del Salmo 2, y era como que estuviera en un estadio de unas 8,000 personas, hablando con tanta unción. Y el otro hombre cayó en el espíritu de las teorías conspirativas, y esa voz que Dios quiso levantar se apagó por medio de temores y miedos y conspiración. Dios necesita una vez más, como en la primera venida, que la voz de Él vuelva a ser escuchada, hermanos. Pero esa voz tiene que ser escuchada en los desiertos, en los caminos solitarios. ¿Cuántos quisiéramos pedirle al Señor que su voz se oiga otra vez? Eso sanará a este mundo, hermanos. Eso nos liberará de los miedos de cualquier orden mundial. La iglesia solo necesita oír su voz, y eso es más que suficiente para esta hora. Pongámonos de pie, hermanos, por favor. Cantemos ese canto, pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Después de 20 años, Dios me llevó a un campo de trigo, porque yo le dije a mi yerno, parece ser que aquí, parece ser que ya cosecharon. Y él me dijo, no te diste cuenta, estaba el trigo empezando a crecer. Y lo que yo estoy viendo no es el nuevo orden mundial, y no me interesa lo que hagan los perversos. Lo que yo estoy viendo es que el trigo está por crecer, hermanos.
y que Dios quiere traer pan del cielo nuevamente a su iglesia y hacer algo precioso. Y donde quiera que ese judío de Nazaret esté allí en tu corazón, donde quiera que tú vivas, Dios quiere darte a ti hoy la experiencia que escuche su voz en medio de esta generación. Aleluya. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor y no Vamos a hacer un llamado, pero un llamado para que clamemos por la iglesia de Cristo Jesús. Un ministro que falleció le compartió un secreto a su iglesia y le dijo, al igual que nosotros, todas las noches con mi esposa siempre repetimos un pasaje. Y ese pasaje es Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Ninguna arma va a poder destruirnos, hermanos. Nadie nos puede separar del amor de Dios. No tengamos miedo, pero sí oremos por un mundo enfermo, por un mundo empobrecido y confundido, y lloremos por la condición espiritual de la iglesia. Lloremos por nosotros, lloremos por este mundo, lloremos por esas espigas que están menudas y abatidas del viento solano. El viento solano es de lo que nos hemos alimentado por años, que no ha dado una respuesta a este mundo y principalmente a nuestro corazón. Cantémoslo, pero acerquémonos al altar para pedirle al Señor, despierta a tu iglesia y despiértanos a nosotros también, Señor. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor y lo terrenal se disipará a la luz. Oh Padre, oh Dios, venimos a suplicarte, Señor, hacer esas espigas que se inclinaron en el sueño de José.
venimos a inclinarnos hoy delante de nuestro Dios. Señor, perdona a tu pueblo. Señor, perdona tu heredad. Señor, despiértanos en esta hora de necesidad. Sálvanos del sueño profundo. Sálvanos de las palabrerías de los hombres. Sálvanos de la comodidad. Sálvanos de las apariencias y de la hipocresía. Sálvanos de vivir agradando a los hombres. Este mundo, Padre, enferma y muere. ¿Y a quién le importa? Señor, solo una voz que clame en el desierto tendrá la palabra viva, la palabra sanadora, la palabra que liberta, Señor. Levanta a tu iglesia, que sea tu iglesia esa voz en el desierto. Levanta a tu iglesia, Señor. Levanta esta generación, en esta generación a profetas. Levanta a cristianos sencillos, pero con un temor de Jehová. Señor, estamos aquí como las espigas inclinadas. Reina tu Dios, reina tu Dios. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa lo que hagan los malos? ¿Qué nos importa el nuevo orden mundial? Señor, tú le dijiste a Moisés, ve y liberta a mi pueblo. Señor, es la hora que el trigo vuelva a brotar, Señor, desde los púlpitos. Oh, es la hora, Señor, que tu palabra sea vivificada en cada corazón. Es la hora, Señor, de encerrarnos contigo y recibir una experiencia viva. Oh, muévete, Espíritu Santo, muévete en tu iglesia. Muévete, oh Dios, entre los pentecostales. Señor, mira a esos hermanos tan preciosos como los pentecostales, que se han atrevido a ir, a avanzar, Señor. Oh, Señor, muévete. Y muévete entre los conservadores. Muévete, Señor, en esas iglesias pequeñas, oh Dios. Muévete entre esos predicadores ancianos que han pasado años, Señor, tratando de ser fieles, pero hoy sus iglesias están menguadas. Muévete entre los jóvenes, Señor, muévete entre los jóvenes, derrama sobre ellos tu Espíritu Santo. Muévete en estas iglesias grandes, Señor, que el predicador tenga una palabra viva, oh Dios, que el predicador tenga el pan de los cielos. Muévete entre nuestros hermanos que nos han rechazado, que nos han menospreciado. Queremos amarlos, queremos suplicarte. Muévete entre ellos, Señor. Les has dado tanto, los has llenado, Señor, y coronado de favores. Muévete entre ellos, Señor. Y nosotros nos alegraremos cuando haya pan en Belén, cuando haya un avivamiento en la iglesia del vecino,
Cuando haya un despertar espiritual, Señor, entre aquellos que tienen, Señor, un evangelio, Señor, el cual quizás nosotros hemos rechazado, oh Dios. Usa nuestras hermanas, Señor, a esas mujeres sufridas, atormentadas, a esas mujeres, Señor, que oran, que derraman su alma, Señor, que nunca predicarán, pero que ellas están en el altar de Jehová. Muévete, Señor, en esta hora. Muévete, Señor, en esta hora. Levanta un Samuel, levanta una voz. Levanta tu iglesia, perdónanos, perdónanos. Haz que menguemos, haz que perdamos, Señor. Oh, Espíritu Santo, no necesitamos más. No necesitamos más, solo te necesitamos a ti, oh Dios. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos de ti en esta hora, oh Dios. Espíritu Santo, eres tú, oh Dios, no el vaso, no el predicador, no la iglesia, no la doctrina. Eres tú, oh Dios, el que hace la diferencia. Cambia nuestros exilios, cambia nuestros cautiverios, cambia nuestras tristezas, derramando tu gloria, Señor. Gracias por Chile, gracias por Colombia, gracias por, Señor, Bolivia, por México. Gracias por los Estados Unidos, por Honduras, por Nicaragua, por El Salvador. Gracias por Argentina, por Brasil. Y gracias por el Ecuador, oh Dios. Gracias por acordarte de esta nación. Gracias por acordarte del polvo de la tierra de nosotros, Señor. Hoy ponemos nuestra mirada en ti. Hoy ponemos nuestro temor en ti. Hoy ponemos nuestra devoción en ti, oh Dios. Nos quitamos nuestras coronas y las ponemos a tus pies. Nos quitamos también nuestras heridas y te las ofrecemos a ti. Oh Dios precioso. Oh Dios precioso. Santo, trae libertad a nuestro espíritu, trae libertad a nuestras vidas. Señor, que lo que hacemos, Señor, no nos condene. Queremos ser libres, Espíritu Santo, dejarnos llevar por lo que tú quieres, Señor. Dejarnos llevar por tu Espíritu. Haznos libres y que solo una palabra tuya nos convenza, Señor, nos convenza de lo que tú quieres, Señor. Solo tu palabra traiga convicción, Señor, a nuestras vidas, a nuestras decisiones, Señor. Libértanos para que
que seamos libres al mover de tu Espíritu y seamos llevados por Él en este tiempo. Zacarías, que derramarías espíritu de gracia y de oración sobre la casa de Israel, y que ellos llorarían como lloran por unigénito, Señor. Oh Dios, eso no es solo aplicable al pueblo natural, sino también a nosotros, tu iglesia, Señor. Oh, es necesario ese espíritu de oración, Señor, ese espíritu de llanto y de súplicas por tu pueblo, Señor. Oh, para que nuestros ojos, Señor, sean abiertos al unigénito Hijo de Dios. Oh, que podamos tener un encuentro con el Santo de Israel, que moverá, Señor, nuestras dormidas vidas, Señor. Oh, derrama ese espíritu de oración y súplicas en esta hora sobre tu iglesia esparcida, Señor. Tú nos has encerrado en una pandemia, pero aún estamos ciegos y sordos. Derrámalo, Señor, por el espíritu de gracia. Y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal se disipará a la luz del glorioso Señor. No hemos terminado, hermanos, pero cuando hice este viaje, una persona que supo que era cristiana me dijo: en México mis hijos tocaban órgano y violín en la iglesia y amaban al Señor, servían en la iglesia, estaban consagrados, pero un día mi esposa me dijo: me voy con el pastor. Y no tenía nada que ver inmoralidad, solo que el pastor era el ungido. Y ese hogar se separó, y después de muchos años, él me dice: mis hijos hoy no creen en nada ni en nadie. Viajo a Dallas y encuentro lo mismo: vidas destruidas, abusos, y no solamente físicos, no solamente espirituales, sino aún físicos, cosas horribles que suceden en la iglesia. Hermanos, todo por alimentar y mantener un becerro de oro. Pero no importa si un hogar se destruye. La iglesia necesita hoy una visitación de Dios, pero necesitamos que el sueño de José se cumpla, que nos inclinemos y nos humillemos. Es necesario, dijo el sumo sacerdote, que un hombre muera para que una nación viva. Nosotros somos parte de ese hombre, somos el cuerpo de ese hombre. Nosotros también necesitamos morir para que este mundo viva. Y necesitamos morir en humillación, en arrepentimiento y en volvernos a Dios. Oremos un instante más, hermanos. Señor, estamos también en un camino, en un tiempo, y somos parte de la enfermedad y el problema, pero nos inclinamos ante ti, oh Dios. Nos arrepentimos por la condición primero de nuestro corazón, pero también por la condición de tu iglesia, Señor. Estamos tan enfermos como el mundo está, Señor. Y estamos tan atemorizados como el mundo lo está, Señor.
Dios precioso, que llegue el día en que desde los púlpitos de cada iglesia ya no tengamos que alimentar becerros de oro, sino escuchar una palabra viva, oh Dios. Una voz que clame en el desierto, no que separe hogares, sino que restaure matrimonios, Señor. Oh, que atraiga los corazones a ti, oh Dios. Oh, Dios misericordioso, interviene. Interviene, oh Dios. Oh, muévete, muévete, Señor maravilloso. Oh, muévete, oh Dios maravilloso, haciendo milagros. Oh, haciendo milagros, Señor. Señor, en este tiempo necesitamos una vez más escuchar esa palabra que dio vida a esos huesos secos. Señor Jesús, permítenos escuchar esa palabra una vez más, porque tal vez nuestras vidas están muertas. Por eso habla hoy, Señor Jesús, esa palabra y vuélvenos a dar vida, amado Padre. Vuélvenos a dar vida, amado Señor, porque necesitamos esa vida para este tiempo, esa palabra, Señor Jesús. Háblanos una vez más, Señor, con esa palabra y podremos ser personas vivientes, las cuales testifiquen de ti, amado Señor. Señor, tú dijiste, Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Señor, y muchas veces nos creemos tan espirituales que cuando damos a luz, solamente damos a luz viento. Oh Señor, tal vez estamos separados de ti, Cristo, y que hacemos cosas espirituales, pero solo traemos viento a este mundo. Señor, pero esta mañana tú nos hablas, separados de mí nada podéis hacer. Oh Señor, atráenos, vuélvenos y nos volveremos a ti, Señor, en medio de un mundo enfermo. Padre, este mundo necesita ver, oír, escuchar tus palabras, la manifestación, Señor, de tu carácter en vidas que pasan, Señor, arrodillados buscándote ahí, Señor, en el desierto, buscando, Señor, esa palabra ahí en el desierto para darles a otros. Cristo, necesitamos de ti, por favor, atráenos, atráenos, atráenos con cuerdas de amor.
y cautívanos, Señor, tú cautívanos, Cristo. Pon tus ojos en Cristo, contempla su rostro de amor y lo se disipará a la luz del glorioso Señor. En ese campo de trigo, Dios cambió nuestras armas por un anhelo de que haya trigo en este mundo, y así animamos al pueblo de Dios a que Él cambie sus doctrinas apocalípticas, conspirativas, de señalar a otros, y empecemos a predicar solo del pan vivo que descendió del cielo, hermanos. Agradecemos a los hermanos que nos han visto en la transmisión, y creemos que este es un tiempo glorioso en el cual la palabra viva está por manifestarse en esta hora. En cada lugar donde ese judío, Jesús de Nazaret, está reinando en ese corazón. Pero así como en el mundo las torres necesitan ser derribadas, en la iglesia también los becerros de oro tienen que ser diluidos, como ese becerro de oro fue diluido, para que nuevamente Moisés suba y vuelva con la palabra del monte. Les amamos, sigamos al Señor y no perdamos nuestra esperanza, porque el único exilio es la falta de su presencia en nuestra vida. La redención no tiene nada que ver con algo físico, sino con que Él esté con nosotros, Emmanuel esté con nosotros. Les amamos, hermanos, y gracias por los que nos han seguido en la transmisión. Pueden regresar a su lugar, hermanos.